Hola a todos, soy Natalia Moreno y les doy la bienvenida a un nuevo episodio en La Voz de Consultor Salud. Hoy la conversación hace parte de una preocupación que atraviesa a pacientes, familias, médicos, aseguradores y el gobierno. Se trata de la enfermedad renal crónica, una condición que muchas veces avanza en silencio, que puede tardar años en ser detectada y que cuando llega a etapas bastante avanzadas exige respuestas complejas como diálisis, el trasplante y también una atención de alto costo. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompañan dos voces fundamentales en esa discusión sobre la salud renal en América Latina. Se trata del doctor Santos Ángel de Pine, referente en salud renal poblacional, sostenibilidad de sistemas renales y uno de los principales impulsadores de una idea que cada vez cobra mucha más relevancia en la región. La salud renal debe ser una política de Estado, no solo una respuesta clínica cuando la enfermedad ya está avanzada. También nos acompaña aquí desde Colombia el doctor Gustavo Aroca Martínez, nefrólogo, investigador y líder en salud renal poblacional desde el Caribe colombiano. El doctor Aroca ha dirigido programas comunitarios de tamizaje de enfermedad renal crónica en poblaciones afrodescendientes e indígenas guayú y también ha sido una figura central en la articulación entre la academia, el sistema de salud y las políticas públicas del país. Ambos, por supuesto, son coautores del libro Salud Renal Poblacional como Política Pública de Estado, una obra presentada aquí en Colombia hace unos días en el Congreso Colombiano de Nefrología en Barranquilla y que también es un libro de autoría de la doctora María Paula Aroca y Pablo Amaya. Este libro, por supuesto, llega en un momento clave porque plantea una pregunta incómoda pero bastante necesaria para el sistema. ¿Están realmente los sistemas de salud llegando demasiado tarde al cuidado renal? Pues esta pregunta la vamos a resolver el día de hoy. Doctor De Pine, doctor Aroca, bienvenidos nuevamente a La Voz de Consultor Salud. Para nosotros es un gusto poder escucharlos. Muchísimas gracias. Y bueno, comienzo diciéndole que sí, estamos llegando muy tarde a resolver la problemática de la enfermedad renal crónica, porque todos los esfuerzos están volcados a tratar las complicaciones más importantes. O sea, cuando ya la enfermedad está avanzada, el paciente se encuentra en enfermedad renal crónica avanzada, muchos de ellos con necesidad de diálisis, incluso llegando muy tardíamente para la realización del tratamiento, que requiere tratamiento de urgencia con colocación de un catéter especial a los efectos de poder solucionar su problemática ya tan avanzada, y que esto va a generar, primero, una disminución en la calidad de vida, segundo, en la vida misma, o sea, va a tener una alta mortalidad y va a tener muchas complicaciones cuando este estadio se produce en esta etapa tan final. Con respecto a la posibilidad del tratamiento en la enfermedad renal crónica avanzada, todos los países cuentan con soluciones efectivas. La diálisis y el trasplante son fundamentales, pero son la punta del iceberg. O sea, justamente lo que nosotros estamos volcando en este momento, y ya es algo que incluso la Organización Mundial de la Salud ha manifestado, es que debemos generar políticas de Estado en las cuales podamos afrontar esta problemática, incluso con una estrategia que llamamos cardio renal metabólica. O sea, esto implica subsumir la enfermedad renal crónica dentro de los pacientes con hipertensión, los pacientes con diabetes, incluso los pacientes que tienen enfermedad primaria del riñón. Así es, doctor Santos De Pine, qué gusto tenerte en Colombia. Yo soy nefrólogo desde el año 1986 y hace 40 años atiendo pacientes con enfermedad renal. A lo largo de estos 40 años, incluso como presidente que fui de la Asociación Colombiana de Nefrología, nos ha tocado vivir esta situación para los enfermos renales de Colombia. En primer lugar, nos llegan tarde y son personas cada vez más jóvenes las que nos están llegando tarde por otras enfermedades independientes a la hipertensión arterial y a la diabetes, que son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica. Y este tipo de enfermedades son las enfermedades glomedulares, el lupus, por ejemplo, que es una enfermedad que está llevando a mujeres jóvenes a insuficiencia renal. El hecho es que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa. Y ese silencio que la enfermedad tiene hasta cuando el individuo llega a etapas avanzadas de la enfermedad hace que no se diagnostique. Pero como decía el doctor Santos, existe un gran vacío en los sistemas de salud, porque los sistemas de salud, sobre todo el de Colombia, se enfocan en prevención secundaria. Y para poder impactar la enfermedad renal crónica,
se necesita hacer una detección temprana y esto hoy en día es muy fácil de hacer. Hoy en día tenemos encuestas de riesgo. Nosotros, por ejemplo, hemos venido trabajando en la región Caribe colombiana y hemos realizado más de 7.000 tamizajes. Al igual, tenemos un proyecto que dirigimos para Latinoamérica, que es el proyecto FRENEL, que es la detección de la enfermedad en personas sanas vulnerables, indígenas, afrodescendientes y agrícolas. En total, hemos abordado a casi 20.000 individuos y en la región Caribe también de manera independiente hemos hecho esa detección, que básicamente consiste en una encuesta de riesgo y se determina una prueba que se llama creatinina, que se hace por point of care, en el pulpejo del dedo, sale en 3 segundos, y en la orina hacemos una prueba que se llama la proteinuria, con la tirilla reactiva. Con esta prueba nosotros estimamos la filtración glomerular y estimamos si la persona puede tener o no el diagnóstico de una enfermedad renal crónica. O sea, es una estimación que se hace en estos tamizajes. Así que nosotros, ese problema que tenemos para evitar esto debe comenzar en el primer nivel de atención y en las personas sanas. Doctor Depine, yo quiero aterrizar un poco la mirada hacia Argentina y saber un poco cuál es el panorama actual de la salud renal en Argentina, por supuesto, y qué datos deberían mirar con más atención los gobiernos para entender si se está llegando a tiempo o demasiado tarde a atacar como tal y prevenir la enfermedad de salud renal. Argentina no escapa a las generales de la ley. Sin embargo, hace 2 semanas el Ministerio de Salud determinó que la enfermedad renal crónica es de denuncia obligatoria. De cualquier manera, esto no alcanza, porque como bien decía el doctor Aroca, no empieza en la nefrología clínica la problemática, no empieza en el consultorio del nefrólogo, comienza en la comunidad. Por eso hemos trabajado y hemos impulsado y desarrollado lo que llamamos índice de vulnerabilidad poblacional. ¿Qué implica esto? Los gobiernos hacen programas de salud que después derraman a nivel de todo el territorio nacional. Y ese programa de salud es un programa uniforme para todos. Ahora, ¿qué pasa con aquel que no maneja adecuadamente el idioma español? Por ejemplo, como sucede con muchas comunidades indígenas. No les llega. Y por otra parte, la cultura que ellos tienen los aleja del sistema de salud. O como dijo el doctor Aroca, el tema de los agrícolas, por ejemplo, que trabajan en condiciones muy desfavorables, donde tienen poca protección laboral, en condiciones extremas de calor, con muy mala hidratación, etcétera, son pacientes que están desprotegidos. Y por otra parte, el tema de los afrodescendientes, que también fue mencionado, tiene que ver incluso con todas estas variables a las que se suman, además, un problema genético que también se está estudiando a través de un gen específico. Entonces, Argentina tiene una prevalencia aproximada de 650, 657 pacientes por millón de habitantes. ¿Pero qué significa esto? Que son los pacientes registrados que están en diálisis. Ahora, ¿quiénes son los que llegan a la diálisis? Los sobrevivientes del sistema. El resto y la gran mayoría se han muerto antes y han quedado, como llamamos nosotros, y está bien especificado en el libro, invisibilizados para el sistema de salud. Hace muy poco tiempo hemos tenido la oportunidad de trabajar en el Organismo Andino de Salud, que está formado por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Sus directores son los ministros de salud de cada uno de esos países. Y generamos, en primer lugar, un diagnóstico situacional de cada país. Y la gran sorpresa fue saber y reconocer cada uno de los ministerios que no tenían datos, que estaban ausentes de datos reales de la enfermedad renal. Y en función de esto hicimos, con este diagnóstico situacional, un desarrollo que es la política de salud pública para el control de la enfermedad renal crónica en los países andinos, con 9 líneas estratégicas definidas que están muy desarrolladas también en el libro de una manera somera, porque nos estamos basando en otro documento fundamental que fue el Plan Andino para el Control de la Enfermedad Renal Crónica por Curso de Vida, cosa que es fundamental, porque en realidad esto comienza ya en el embarazo de la mujer, con las condiciones de vulnerabilidad que ya el doctor Aroca ha mencionado, a los cuales se suman la pobreza, la falta de educación, etcétera,
que son las cosas que tenemos que avanzar y mirar. Entonces, hemos desarrollado el índice de vulnerabilidad poblacional. ¿Con qué finalidad? Primero, diagnosticar cuál es la vulnerabilidad. Hemos trabajado para el Caribe colombiano con 60 variables que incluyen, además de educación, pobreza, la siniestralidad, el riesgo que existe de la criminalidad, etcétera, etcétera, tomados con datos públicos que están disponibles. Lo que se han hecho simplemente es tomarlos, trabajar con programas de Big Data y normalizarlos, y a través de esto definir exactamente cuál es la vulnerabilidad que existe. ¿Para qué? Para que los programas de salud pública, que en realidad son, ahora sabemos, no solo de salud pública, sino programas a través de un plan nacional de Estado, donde el ministerio simplemente es un componente más, porque lo que estamos diciendo, por ejemplo, demuestra la necesidad que el Ministerio de Trabajo actúe, controlando realmente las condiciones de trabajo de la población, cosa que está ausente, que el Ministerio de Economía libere los presupuestos que debe liberar, no solo para diálisis y trasplante, sino para toda la etapa previa, que es la más económica y la que mejor rendimiento le va a dar a futuro. Se sabe perfectamente que por cada dólar que se invierte en la prevención, se recuperan $7 al cabo de la etapa de prevención, atención, rehabilitación, que es todo el proceso de salud, enfermedad y atención. Así que creo que el panorama específico desde un país no debemos considerarlo de esta manera, sino que debemos considerarlo como una uniformidad a nivel de toda Latinoamérica. En algunos países con mayor predominancia que en otros, pero en todos por igual estamos con problemas. Así es, doctor Santos. Estamos hablando entonces de un costo en inequidad. ¿Y cuánto esa inequidad, que es la que vivimos en nuestras poblaciones, que como muy bien lo han dicho, mayor vulnerabilidad social, mayor ruralidad o vivir lejos, la pobreza, esas barreras económicas o culturales, son las que nos están llevando en Colombia a diagnósticos más tardíos? Y ese diagnóstico tardío es lo que hace de que los pacientes no accedan a los tratamientos oportunos. Es decir, que la enfermedad renal crónica no solamente refleja, por así decirlo, esta desigualdad, sino que la profundiza. Pues doctor, es muy interesante todo lo que nos plantean y a mí me llamó la atención un poco del libro porque lo leí con mucha atención, no todo porque es bastante largo, pero sí las premisas principales, y es que este libro plantea que durante décadas la respuesta sanitaria se organizó alrededor de la diálisis y también el trasplante, intervenciones que son realmente necesarias pero insuficientes como política pública. Y aquí le devuelvo la pregunta, doctor, y es ¿qué tanto le está costando a los sistemas de salud llegar tarde a la enfermedad renal crónica, hablando en América Latina o puntualmente desde Colombia o Argentina? Sí, ese costo lo podemos ver en varios planos. Y a mí me gustaría que el doctor Santos nos explicara el costo humano, el costo económico, el costo social. Me gustaría que nos explicara. En realidad el costo tiene múltiples aristas. En primer lugar, el costo humano, porque justamente como dijimos antes, nosotros estamos mirando la punta del iceberg, pero la profundidad del iceberg es la más importante, la más grande, y son aquellos que están invisibilizados para el sistema de salud. O sea, el no actuar con las políticas, no de gobierno, sino políticas de Estado realmente, que se puedan trasladar de una gestión a otra sin problemas, que sean propiedad de la sociedad y no propiedad del gobierno, van a determinar que ese costo humano podamos disminuirlo. Pero además hay un costo que no medimos habitualmente, y es el costo de la inequidad. O sea, olvidarse de aquellos que son los más vulnerables realmente produce una situación en la cual no hay un compromiso real por parte de los que gobiernan el Estado para lograr llegar con la salud a todas las poblaciones. Y por eso es tan importante tener en cuenta de qué manera se deben generar los presupuestos. Bueno, como usted sabe, los presupuestos nacionales son una facultad. El Poder Ejecutivo los presenta y el Poder Legislativo en todos los países lo reglamenta y genera la ley de presupuesto de cada año. ¿De qué depende esto? Nosotros decimos que dependen primero de los grupos de presión. O sea, ¿qué significa un grupo de presión? Si la sociedad reclama seguridad, presiona sobre el Poder Legislativo y entonces el presupuesto, dentro de la gran torta del presupuesto, va a tomar una parte importante para seguridad. La industria farmacéutica es otro grupo de presión. También entonces va a generar que dentro de esa gran torta tome una parte importante.
la gente no reclama salud. Por eso hay muchos invisibilizados, porque desafortunadamente para nuestra querida y amada América Latina, hay mucha gente que está sin saber que el derecho a la salud es un derecho irrenunciable y que deben realmente pedirlo. Entonces, pero para eso tenemos dos cosas fundamentales. Primero, saber que en la sociedad existen 4 órdenes fundamentales. Uno es el orden social, que es el que determina la necesidad. El otro es el orden político, que dice si esa necesidad la va a cubrir o no. Segundo, el orden jurídico. Una vez que el orden político dijo que la va a cubrir, tiene que hacer la ley, la norma, la resolución, etc. Pero después viene el orden económico. Y el orden económico es el que tiene que generar la macroasignación presupuestaria. Pero esto no es discutible para, por ejemplo, la vacuna de los niños, la leche materna, etc. Pero sí, cuando aparecen grupos diferenciados de población, como son los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, debe seguir la misma lógica. Y está demostrado, y esto lo ha demostrado Naciones Unidas, cuando en el año 2000 sacó el Fondo ONU-SIDA 2000 con el SIDA, que era un estrago enorme desde 1982 con su comienzo hasta el año 2000, no había manera de tratarla porque no había presupuesto. A partir de ese momento Naciones Unidas lo definió y ahí aparece el presupuesto con macroasignación secundaria. En el año 2011 fue la segunda vez que Naciones Unidas saca una resolución firmada por todos los líderes mundiales donde decía que debía fijarse presupuesto para las enfermedades crónicas no transmisibles, y esto no se ha cumplido. Tenemos un costo real, que es el costo económico. Y yo te haría una pregunta o un comentario. El sistema en Colombia y en el mundo está bajo una tensión con la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el presupuesto que consumen los pacientes de diálisis, trasplante y de todo lo relacionado se está llevando casi que el 30% del presupuesto de salud de los colombianos. Y esto está desplazando, porque por un lado nosotros, ese presupuesto debería estar en prevención, debería estarse utilizando en prevención primaria. Pero esa tensión y ese que hay, porque sí o sí tienes que brindar la atención y los tratamientos de la enfermedad renal crónica. Entonces, estamos como en un dilema para los gobiernos y en especial para el gobierno de Colombia, que ya muy bien lo dijimos, ya hablamos del costo social, ya hablamos del costo de la vulnerabilidad, porque Colombia es uno de los países de mayor desigualdad social de Latinoamérica y del mundo. Entonces, nos estamos enfrentando. ¿Cómo crees tú, Santos, o cómo pudiéramos nosotros abordar esa tensión del sistema? Bueno, justamente con todo lo que estuvimos manifestando hasta ahora. O sea, hay una situación que nos favorece muchísimo en este momento y que debemos saber aprovechar, y para eso es fundamental la acción que ustedes, que son realmente un poder fundamental en los países, el periodismo y sobre todo el periodismo especializado como el que usted desarrolla, como para hacer que la resolución de la Organización Mundial de la Salud realmente se pueda cumplir. No nos olvidemos que esa resolución fue firmada por los líderes sanitarios de todos los países y no pueden desoír lo que ellos mismos firmaron. Entonces, a través de esa resolución que es muy amplia y contempla todas estas variables, que comienza con la promoción de la salud en primer lugar para ir a la prevención posteriormente, y entonces la gran pregunta que surge es, estamos en la comunidad, que es el gran trabajo que está haciendo el doctor Aroca acá en Colombia con todo su equipo, yendo a las poblaciones más vulnerables. Se detecta el paciente. ¿Qué pasa si ese paciente que se detecta y ahí quedamos? No sirve para nada. Generamos un problema adicional. En cambio, y ellos lo están haciendo muy bien, ese paciente es rescatado, incorporado formalmente al sistema de salud, seguido y controlado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un paciente sigue evolucionando, como decimos habitualmente, a la buena de Dios? Va a progresar su enfermedad y se va a morir precozmente. Y es más, la gente que se muere precozmente suele ser de la población económicamente activa. O sea, es una pérdida enorme para el país también, que pierde fuerza laboral. Entonces, como podemos analizar, son tantas las cosas que debemos tener en cuenta que decidimos volcarlas en este libro, donde hablamos de la necesidad, bajo un gran paraguas, que es
la salud renal poblacional, y acá vale la pena hacer una digresión, que es la siguiente. El término salud renal no existía en la jerga de la salud pública. Lo incorporamos en el año 1996 en la Declaración de San Juan de Puerto Rico. Y a partir de ahí, con la dificultad que significaba incluso de los propios colegas que decían que esto no podía funcionar, seguimos insistiendo y generamos y presentamos como contribución para Latinoamérica un modelo de salud renal poblacional, e incluso Latinoamérica propuso que incluyéramos un marcador fundamental, que es la albuminuria, o sea, la pérdida de albúmina por orina, que demuestra que ese paciente, aunque esté filtrando normalmente los riñones, ya tiene enfermedad renal crónica. O sea, un gran cambio. Filtra normalmente, pero pierde albúmina, tiene enfermedad renal crónica. Y esto Latinoamérica fue el que lo introdujo en el año 2004 en la reunión de KDIGO, que es una organización mundial en la cual propusimos esta modificación y no tuvimos suerte. Recién en el año 2012 internacionalmente se incorpora la albuminuria como un factor de riesgo para la enfermedad renal. Entonces, Latinoamérica ha sido fundamental para este desarrollo. ¿Y por qué salud renal poblacional? Porque después de salud renal, con los años, nos dimos cuenta que no alcanzaba solo con esto y que el problema estaba en las poblaciones, que el problema estaba en no hacer lo que el doctor Aroca está haciendo con su equipo. Gustavo. Doctor Aroca, para un poco entrelazar el tema del libro, que es fundamental aquí en Colombia y sé que en toda América Latina, este libro nos diferencia entre la demanda espontánea, registrada, y la demanda real, invisibilizada. En países con brechas de acceso, ¿qué tan riesgoso es planear una política renal solo con los pacientes que ya consultan o ya aparecen en los registros? Si tuviéramos que plantear planes de salud, tendríamos que enfocar 3 puntos importantes. Bueno, lo primero es que debemos crear un plan nacional de salud renal poblacional. Es decir, esa es la primera instancia, incorporar en ese plan lo que el doctor Santos y yo hemos expresado por la detección temprana. Porque en lo segundo es tener el concepto de que la salud renal no solamente depende exclusivamente de servicios especializados aislados, y tenemos que pasar a tener una arquitectura de política pública. Lo otro, tenemos que proteger los recursos para la etapa previa a la enfermedad renal avanzada. Y lo cuarto, también tenemos que articular este plan de salud renal poblacional con una capacidad de financiar explícitamente el tema de la prevención. Hay un aspecto importante ahí a tener en cuenta, y agregando a lo que dice el doctor Aroca, que el dinero ya está en el sistema, porque cuando se analiza el costo de la diálisis y el trasplante, lo que analizan habitualmente es lo que llamamos costo directo. O sea, ¿cuánto cuesta una diálisis? ¿Cuánto cuesta un trasplante? Pero no se analiza lo que llamamos costo indirecto. Por ejemplo, si un paciente es diabético y tiene enfermedad renal crónica y está en diálisis y no está bien tratado y se complica, esa complicación puede ser hasta 350 veces superior al costo directo. Entonces, si nosotros logramos que ese paciente sea controlado precozmente cuando tiene su diabetes, y sobre todo la diabetes tipo 2 o la diabetes del adulto, como llamamos habitualmente, que tienen en su gran mayoría enfermedad renal crónica muy precozmente, filtrado normal, pareciera que está todo bien, pero miramos la albúmina en la orina y la tienen, que es una gran proteína. O sea, es como si, para que se entienda para el público general, la albúmina es una proteína grande. Entonces, si ha pasado a la orina, significa que hay una lesión, hay un agujero allí en el glomérulo que permite que pase esta proteína. Entonces ya tiene insuficiencia renal crónica. Si comenzamos a controlarlo precozmente, ese paciente no va a llegar a una etapa avanzada de enfermedad renal. Primero, a lo mejor no llega, pero segundo, si llega, va a llegar muy controlado. Y entonces el costo indirecto lo vamos a tener más controlado. Y ahí está el dinero para el sistema, no hay que generar nuevo dinero. Sí, pero recuerda, doctor Santos, que estamos en un país que, si bien está la ciudad de Bogotá o Medellín, las ciudades centrales, no es lo mismo uno poder mapear, por así decirlo,
o poder seguir un paciente en Bogotá que seguirlo en las comunidades Guayú o está, por ejemplo, en Putumayo. De tal manera que nosotros tenemos unas barreras que se llaman las barreras territoriales y los planes tenemos que ajustarlo de acuerdo a esas barreras territoriales y dar una respuesta sanitaria necesaria que diferencie las regiones. Cuando los gobiernos hacen el plan de salud, piensan, sí, todo muy bien, Bogotá, muy bonito, Medellín, muy bonito, aquí se podría seguir un paciente, aunque también hay barreras, que son las personas, que el doctor Santos hablaba, que tienen ese índice de vulnerabilidad poblacional. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en Repelón Atlántico, nos dimos cuenta de los que viven más lejos del centro de la población. Repelón es un pueblo de 3.000 habitantes. Esos que viven más lejos son los que con más frecuencia hacen mayor enfermedad renal. Así que nosotros tenemos que trabajar desde el laboratorio clínico, por ejemplo, con redes de laboratorio, medir la distancia geográfica, medir la pobreza, la alfabetización sanitaria para poder con todo esto y con el índice de vulnerabilidad poblacional plantear las políticas públicas y las políticas que el gobierno nacional pueda hacer en Colombia. Doctor Depine, de hecho, justamente les quería hacer una pregunta muy específica frente a eso y es, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y la enfermedad cardiovascular aparecen en el libro como trayectorias que son estrechamente relacionadas con ese daño renal del cual hablamos. Doctor Depine, desde su perspectiva, ¿qué debería cambiar realmente en la atención primaria para que estos pacientes no lleguen tardíamente al diagnóstico de enfermedad renal, muy en conjunto con lo que dijo el doctor Aroca? Bueno, la atención primaria de la salud es la que rodea todos los espectros de la salud, o sea, lo que llamamos habitualmente APS, atención primaria de la salud, que no es lo mismo que primer nivel de atención. O sea, atención primaria de la salud es un concepto universal. Todo, hasta la atención es atención primaria, hasta la rehabilitación. Primer concepto. Vamos a ir al primer nivel de atención. El primer nivel de atención es posterior a la detección en territorio. Por eso lo que nosotros estamos planteando y haciendo, por otra parte, o sea, no solamente es teórico, sino haciendo, es ir al territorio, rescatar a aquel que tiene hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, y ponerlo en el sistema. ¿Dónde? En el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es fundamental, porque es el ingreso formal al sistema de salud. Y ese médico que está en el primer nivel de atención debe estar capacitado. Esto forma parte de la política de Estado también, donde debemos plantear con el Ministerio de Educación inclusive algunos programas que capaciten al médico de atención primaria para saber que tiene a su disposición pedir una creatinina en cada uno de estos pacientes, estimar el filtrado glomerular, ver qué pasa con su glucemia, qué pasa con su hemoglobina glicosilada, en fin, marcadores que le van a decir en qué situación está esa persona que le está recibiendo. Ahí de lo que estamos hablando es entonces de una persona que ha sido detectada, no la demanda espontánea, que ya llegó. La demanda espontánea es el que ya llegó, tiene cobertura, tiene cultura, sabe que ante una cuestión de enfermedad tiene que ir al médico, esa es demanda espontánea. El otro ha sido detectado, es lo que dijimos en el libro, la demanda detectada. Pero también hay un gráfico incluido en el libro que demuestra que lo que no está detectado, que está en la parte inferior del iceberg, son los invisibilizados. Es difícil, como dice el doctor Aroca, porque los territorios vulnerables tienen muchas veces muchas barreras, inclusive barreras geográficas, como para llegar allí. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado actuar en algunas localidades donde el centro de salud está al lado, por decirlo de alguna manera metafóricamente, de la casa del paciente. Y el paciente no sabe que tiene que ir ahí, porque no tiene educación. Sabemos que cuando tiene menos de 8 años de educación, no entiende que ante una situación de salud, y ponemos un ejemplo, una mujer con una metrorragia, que está educada, que está formada, sabe que inmediatamente tiene que consultar. Nosotros nos encontramos con situaciones en las cuales esto no sucede, teniendo el centro de salud al lado. Entonces, lo importante es que cuando trabajamos con este índice de vulnerabilidad poblacional, lo que estamos buscando no es solo medir, ir al territorio, etcétera, sino generar programas de salud pública de precisión. ¿Qué significa esto?
¿Cuáles son las variables que están jugando más fuertemente para generar la vulnerabilidad? ¿Es la educación? ¿Es la pobreza? ¿Es la, bueno, cualquiera de ellas, la siniestralidad? O sea, el médico muchas veces se encuentra muy cómodo, aún en la demanda espontánea, diciéndole a un paciente, bueno, usted tiene que hacer ejercicio, tiene que caminar. Mire, doctor, yo trabajo todo el día, me desocupo a las 7 de la noche. No puedo salir a caminar porque vivo en un barrio inseguro. Bueno, vaya al gimnasio, no tengo dinero. Entonces, se suman todas las variables y entonces, evidentemente, lo que creemos que estamos haciendo bien con ese paciente, si no conocemos que existe una vulnerabilidad poblacional, no vamos a lograr el resultado que estamos esperando. Así es, doctor Santos. O sea, es decir, gobernar en salud implica que los gobiernos deben pasar de una lógica reactiva y financiadora a una lógica que sea anticipatoria y que además sea planificada y que sea territorial. Pues bueno, muy interesante todo lo que nos han dicho en este espacio de La Voz de Consultor Salud. Y ya para finalizar, porque el tiempo se nos agota, si tuvieran que dejar planteadas 3 decisiones urgentes para un país que requiere pasar de un modelo reactivo a una política renal poblacional, ¿cuáles deberían ser esas primeras 3 acciones de gobernanza, de financiación e indicadores? ¿Y cuál es ese mensaje que ustedes también le dan a los gobiernos de cada país o en general América Latina? Trabajen en la demanda real, invisibilizada, incorporando las estrategias diferenciales por regiones en etapas tempranas. Sí, generando un plan nacional, o sea, no un programa, sino un plan nacional que involucre a todo el Ejecutivo Nacional y que después se descentralice en el Ministerio de Salud para los programas específicos. Segundo, que se incluya todo esto como una unidad dentro de los programas de enfermedades crónicas, o sea, no como elementos aislados, sino tomando esta interrelación entre enfermedades cardiovasculares, cerebrales, renales y endocrino-metabólicas. Y tercero, yendo a analizar los presupuestos teniendo en cuenta que la política preventiva va a generar, no inmediatamente, pero a corto y mediano plazo, ahorros fundamentales en calidad de vida, en proteger a la población, tanto a la población económicamente activa como a la población pasiva, que también merece ser cuidada. Protección a la madre y al niño, por eso por curso de vida, porque cuando llegamos a diálisis estamos hablando fundamentalmente de pacientes adultos y no estamos hablando tanto de los niños. Y en los niños hay que tener mucha precaución y analizar también y generar programas en los cuales hagamos detección precoz. Por ejemplo, nada costaría ir a las escuelas y hacer así una detección de ver si esos niños tienen albuminuria ya de pequeños, con pérdida de proteínas por el riñón, y detectar, así como hacemos programas, por ejemplo, hay un programa muy interesante que se llama Ver para Aprender. Muchos niños tienen dificultad para ver y entonces no aprenden. Y ahí vamos a las escuelas, detectamos y les regalamos el anteojo y le ha cambiado la vida a ese niño. Si detectamos la albuminuria precozmente, le cambiamos la vida a ese niño que muchas veces llega a diálisis sin un control previo. Las unidades de diálisis pediátricas son realmente un lamento y un desafío para la humanidad y una vergüenza para los médicos y para el Estado, que no ha ido a detectar precozmente. Doctor Aroca, ¿quiere agregar algo más? No. Salud renal es prevenir, es costo efectiva, es muy económico uno detectar una enfermedad renal. Que es mejor prevenir y podemos mejorar en Colombia la situación de los enfermos renales, pero también contribuir a reducir ese gran gasto. Muchas gracias. Le cierro con una frase nada más. Harari, gran pensador de la humanidad en este momento, en su libro Homo Deus, dice: el siglo XX estaba enfocado en curar las enfermedades. El siglo XXI debe estar enfocado en prevenirlas.
Doctor Depine, doctor Aroca, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Voz de Consultor Salud. Realmente esta conversación deja una idea central. La enfermedad renal crónica no puede seguir abordándose únicamente cuando el paciente llega a etapas avanzadas. Muchas gracias por habernos acompañado. Quisiéramos saber también dónde podemos encontrar el libro para poder leerlo. A las personas que nos están escuchando, ¿dónde lo pueden consultar, doctores? Bueno, el libro ahora se está imprimiendo por la Universidad Simón Bolívar, va a estar ubicado en el repositorio de la universidad para lectura libre, o sea, sin ningún tipo de inconveniente. Pero creo que a algunos líderes acá en Colombia se le va a hacer entrega, no solo en Colombia, sino que lo hemos distribuido incluso hasta el continente europeo. Estamos traduciéndolo al inglés para tener mayor llegada. Es importantísimo saber, y además un gran motivador para nosotros, que estamos recibiendo comentarios de personajes muy importantes de la salud a nivel mundial. Y eso realmente es, como decimos los argentinos, un mimo al corazón. Pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio de La Voz de Consultor Salud. Esta es su casa y siempre bienvenidos. Quedamos a su entera disposición. Gracias. Gracias. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de La Voz de Consultor Salud. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @consultorsalud y también visitar nuestro portal web www.consultorsalud.com. Hasta pronto. Muchas gracias.